Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ver el tema formularios de Google. Comencemos. Los formularios se han utilizado durante muchos años, especialmente para solicitar información, gestionar facturas e informes financieros, administrar recursos humanos y legales, realizar inspecciones, auditorías, gestionar compras, servicios, elaborar inventarios, entre muchos usos. Los formularios digitales son versiones electrónicas de formularios de papel que se pueden completar en una computadora o en un dispositivo móvil y permiten a las empresas o a las personas recolectar información de una manera rápida y precisa. Para implementar los formularios de Google se puede hacer de diferentes formas. Primero debemos estar logueados en nuestra cuenta de Google. Ya debemos haber ingresado a nuestra cuenta y ustedes pueden ver que existe un icono de 9 puntos. Damos clic en él, vamos hacia abajo, más productos de Google, me abre una nueva página. Simplemente nos desplazamos hacia la parte inferior de dicha página, donde encontramos todos los productos que ofrece Google, y uno de ellos es formularios. Damos clic en él y me pregunta si lo que vamos a crear es un formulario personal o para una empresa. Como lo nuestro es personal, damos clic en ir a formularios de Google en la sección personal. Damos clic allí y me muestra una serie de formularios, de plantillas de formularios en la parte superior, y en la parte inferior los formularios que este usuario ya tiene realizados en su cuenta. De esa plantilla damos clic en galería de plantillas y podemos ver las plantillas que nos ofrece Google para diferentes eventualidades, trabajo, personales, para la educación, etc. O podemos crear un formulario nuevo, es decir, sin ningún elemento preestablecido. Damos clic en blanco y nos lleva a una interfaz donde podemos comenzar a diseñar y a crear nuestro formulario sin ningún elemento preestablecido. Otra forma de ingresar a formularios de Google es dando clic en los 9 puntos y nos dirigimos hacia el Drive. Estando en Google Drive, en la parte superior izquierda aparece un símbolo más con el texto nuevo. Damos clic allí y seleccionamos en la parte inferior formulario de Google. Damos clic aquí y me dice que lo puedo hacer de dos formas: un formulario en blanco o formularios de alguna plantilla. Seleccionamos formulario en blanco. Todo formulario debe contener un título y una descripción de dicho formulario. Para nuestro ejemplo, tenemos el título Capacitación Red de Computadores y una descripción puede ser curso dirigido a personas con o sin conocimientos previos en informática. Este es el título del formulario y esta es la descripción de dicho formulario, pero el formulario como tal debe tener un nombre. Entonces coloquémoslo acá donde dice formulario sin título. Al darle clic allí, él asume el nombre del título del formulario. Podemos dejar este mismo nombre que asumió del título del formulario o podemos cambiarlo.
Continuamos con las preguntas y ustedes pueden ver que en la parte derecha de lo que tengamos seleccionado aparece un menú flotante que consta de 6 iconos. El primer icono es añadir una pregunta nueva. Si le damos un clic en este más, él me va a añadir una pregunta nueva. Pero así como la añado, la puedo eliminar dando clic en el bote de basura que se encuentra en la parte inferior de la pregunta seleccionada. Voy aquí. Otra opción es importar preguntas de algún documento, que para este caso no lo vamos a mirar. Agregar un título y una descripción. Si le damos un clic aquí, me agregaría un título o una descripción para diferenciar de pronto un determinado grupo de preguntas de otros. Para este caso no lo vamos a utilizar. Eliminamos. Implementar una imagen. Cuando son preguntas que requieren tener una imagen para que los usuarios puedan responder con base en dicha imagen, o un video, y agregar una sección que lo vamos a ver más adelante. Hay preguntas que necesariamente son obligatorias y para tal motivo damos clic en este botón deslizante para que me active la obligatoriedad de dicha pregunta, es decir, que no nos deja seguir a otra pregunta si no hemos respondido a la pregunta que está como obligatoria en el formulario. Con este icono de aquí vamos a duplicar la pregunta si hay alguna pregunta parecida en su esquema, entonces no tener que otra vez configurar lo mismo, sino que más bien la duplicamos. Comenzamos a ver los tipos de preguntas. La primera, respuesta breve. Respuesta breve es cuando necesitamos hacer preguntas que no requieren una gran extensión en su respuesta, es decir, nombre y apellidos. Y para ello requiero una respuesta breve. Como esto es obligación, entonces la colocamos como obligatoria. Damos clic aquí para una nueva pregunta y vamos a colocarle correo electrónico. En correo electrónico también podemos configurarla como respuesta breve, pero para asegurarnos de que sí escribió un correo electrónico, y lo que diferencia un correo electrónico o que lo diferencia de otros textos es el símbolo de arroba, entonces vamos a decirle que la respuesta debe contener un símbolo de arroba. Para tal motivo damos clic en estos tres puntos que están en la parte inferior derecha de esta pregunta y seleccionamos validación de respuestas. Decimos que lo que va a escribir aquí el usuario es una expresión regular. Aquí podemos configurar para que solamente reciba números, texto, un texto largo o una expresión regular. Entonces seleccionamos expresión regular que contenga un patrón. ¿Y cuál es el patrón? La arroba. En caso de que lo que escriba el usuario no contenga una arroba, entonces debe demostrar un texto. Correo no válido. Y hacemos que la pregunta sea obligatoria. Hasta aquí tenemos dos preguntas. Damos clic aquí para una nueva pregunta y vamos a utilizar ahora la opción múltiple para que ustedes vean el ejemplo. Si estamos en el colegio y yo requiero que los estudiantes escriban su grado al cual pertenecen, pues yo pondría grado. Pero si yo le digo respuesta breve, muchos van a escribir 11-1, 11 asterisco 1, 11 espacio 1, 10.2, 10.1, 11 rayita al piso 2,
Entonces no va a existir una homogeneidad en las respuestas. Por tal motivo, yo selecciono la opción múltiple y les digo que las posibles respuestas serían 10 raya 1, escojo otro, 10 raya 2, 11 raya 1 y 11 raya 2. ¿Con qué fin? Con el fin de que al yo poder tabular las respuestas, todas tengan la misma estructura en su respuesta. ¿Sí? El grado, una raya y qué tipo de grado es, si grado 1, grado 2, grado 3. Entonces siempre va a mantener la misma estructura para que se nos facilite manejar la información en la hoja electrónica de Excel. Hacemos obligatoria esta pregunta dando clic en el botón deslizante obligatoria y damos clic en una nueva pregunta. Para este tipo de respuesta pues podríamos escribir: ¿qué dispositivos de red conoces? Aquí la casilla de verificación me da la opción de seleccionar varias opciones. Entonces podemos escoger router, switch, extensor y otra. Hacemos obligatoria la respuesta. Antes de continuar, podemos observar cómo verán los usuarios el cuestionario que estamos implementando. Damos clic en vista previa y podemos ver cómo lo verán ellos. Miren que a través de esta opción de acá me deja escoger solamente una opción, pero en casillas de verificación puedo escoger varias opciones para respuestas múltiples y este es para respuesta única. Haciendo la pregunta de grado con la respuesta de opción múltiple, si son demasiados grados va a quedar muy extensa o se va a ver muy alargado el cuestionario o el formulario. Yo pensaría que para esta pregunta, en vez de usar selección de opción múltiple, deberíamos usar aquí lista desplegable. Si usamos lista desplegable en vez de opción de selección de opción múltiple, podemos observar que en el grado ya no se van a mostrar los circulitos con cada uno de los grados, sino que se va a mostrar una lista de las cuales el usuario puede seleccionar la respuesta correcta o el grado al cual pertenece. Vamos a implementar una nueva pregunta y para este caso vamos a escoger una escala lineal. ¿Qué pregunta podríamos utilizar aquí? En una escala de 1 a 10, donde 1 es poco conocimiento y 10 mucho conocimiento, ¿qué tanto conoces del tema de redes de computadores? Entonces escogemos una escala de 1 a, damos un clic aquí y escogemos el 10. Como ya en el texto de la pregunta aclaré que 1 es poco conocimiento, no tengo necesidad de escribir aquí en este 1 poco conocimiento y en este 10 mucho conocimiento. Esto lo escribiría si en el texto de la pregunta omito este pedazo. Hago la pregunta obligatoria dando un clic en el botón deslizante y pasamos a diseñar una nueva pregunta. Creamos una nueva pregunta para conocer el tipo de modalidad preferido por los usuarios. Luego creamos una pregunta del tipo cuadrícula de opción múltiple, el cual consiste de una serie de filas y de columnas, y para cada una de las filas debemos activar una columna. Nos dirigimos a la vista previa para observar el resultado de esa pregunta y podemos verificar
que en la fila está la parte presencial y la parte virtual, y en las columnas hay 3 ítems: costo, autoaprendizaje y salud. Pero cada uno de esos ítems, solamente uno se puede activar para cada una de las partes presencial y virtual. No se pueden activar dos porque es para una opción única. Nos salimos de allí y continuamos con una nueva pregunta, la cual es casillas de verificación. Al igual que el anterior, creamos dos o tres ítems, los que queramos, en la parte de las filas, y una serie de características en las columnas, pero esas características allí sí podemos seleccionar varias de ellas para cada una de las filas correspondientes. En las filas vamos a colocar dos ítems, que es red de computadores y seguridad informática, para la pregunta: ¿en qué ámbito utilizaríamos los temas aprendidos en este curso? Como es una pregunta que tiene varias respuestas, entonces ahí sí podríamos seleccionar varias respuestas para cada uno de los ítems establecidos en las filas. Las posibles respuestas las colocaremos en las columnas, y pues vamos a colocar 4 de ellas para este ejemplo. Tenemos en el trabajo, ámbito personal, estudios y negocio propio. Y activamos la pregunta. Damos clic en el icono de personalizar el color. Podemos seleccionar diferentes colores del tema, el que más se ajuste a nuestras necesidades. Y también existe un color de fondo que lo escogemos acorde al color del tema. Si queremos colocar un encabezado, damos clic en encabezado para que seleccionamos una imagen de encabezado. Existen diferentes categorías, de las cuales podemos seleccionar la que sea acorde a nuestras necesidades. Luego de seleccionada, damos clic en el enlace insertar, y la imagen o el encabezado queda insertado en la cabecera del formulario, pero a la vez se nos va a mostrar unos colores del tema que están relacionados con el color de la imagen del encabezado. Seleccionamos el color del tema, y si es necesario cambiar el color del fondo, lo seleccionamos. Como ustedes pueden ver, existen dos pestañas: preguntas y respuestas. Si damos clic en la pestaña respuestas, podemos seleccionar la hoja de cálculo donde se van a guardar los datos que los usuarios van a digitar. Seleccionamos el botón de opción crear una nueva hoja de cálculo, y como ustedes pueden ver, se crea una hoja de cálculo con el mismo nombre del formulario. Y luego damos clic en crear. Después de creado, damos clic en el botón enviar formulario para que miremos la forma como se va a enviar el enlace para que los usuarios registren en dicho formulario su información. Una puede ser a través de correo electrónico, en la primera opción, pero allí deberemos escribir todos los correos electrónicos de las personas que van a diligenciar dicho formulario. En esta última opción es para embeber, es decir, para incrustar el código dentro de una página web, para que los visitantes den clic en dicho enlace y puedan acceder al formulario. Y la opción del medio, que ustedes pueden ver como un eslabón de una cadena,
me crea un enlace para ser compartido a través de las redes sociales o a través de cualquier dispositivo de cualquier medio. El enlace es demasiado extenso, entonces damos clic en la casilla de verificación, acortar la URL, y como ustedes pueden observar, el enlace se acorta, se reduce, y luego damos clic en copiar, y ese enlace queda copiado en el portapapeles del computador para que lo podamos compartir con las personas que deben diligenciar dicho formulario para recolectar sus datos. Existen unas ayudas para describir las preguntas o para hacer más llamativos los formularios, y son una serie de imágenes. Ustedes ven que si me paro en esta pregunta, en la parte de router, aquí aparece agregar imagen. Igual sucede con cualquiera de las preguntas del formulario. Entonces, sucede que el usuario puede decir que conoce el switch, pero realmente no sabe diferenciar un switch. Por tal motivo, pues simplemente seleccionamos la opción de router y en agregar imagen decimos explorar. Vamos a integrar una imagen de lo que es un router. De igual forma hacemos con la parte del switch, agregar imagen, explorar, y buscamos una imagen de switch que ya hemos bajado a nuestro computador en forma previa. Y por último el extensor de red. Y de esta forma podemos observar a través de la vista previa que se hace mucho más fácil para el usuario distinguir o diferenciar entre un router y un switch y un extensor de red, para que marque las opciones correctas. Ahora, vamos a preguntarle al usuario que si conoce algún tipo de cableado estructurado. Añadimos una nueva pregunta y colocamos la pregunta: ¿conoce algún tipo de cableado estructurado? Vamos a hacer que el usuario responda sí o responda no, cualquiera de las dos opciones, pero con la salvedad de que si responde sí, me va a llevar a un lugar del formulario, y si responde no, va a omitir ese lugar y me va a llevar a otro sitio del formulario. Entonces, debajo de esta pregunta damos clic en este icono que hasta ahora no hemos utilizado y se llama agregar sección, y me agrega una nueva sección. Debajo de esta sección añadimos otra sección. Ya tenemos 3 secciones. En la sección 2 vamos a colocar como título cableado estructurado y vamos a involucrar una pregunta. ¿Qué tipo de cableado estructurado conocen? Fibra óptica, cable UTP, otros, para abreviar la respuesta. Hacemos que sea obligatorio y podemos hacer otras preguntas referentes al cableado estructurado en esta sección. Pero para no alargar tanto el tutorial, vamos a colocar en la sección 3 agradecimientos. Y allí involucraríamos una nueva pregunta. Invitaría a otras personas a inscribirse en este curso según la descripción recibida en su correo. Esa sería la sección 3. Y también la hacemos obligatoria. Tratamos de que todas las preguntas sean obligatorias. En esta pregunta de ¿conoce algún tipo de cableado estructurado?, en la parte inferior derecha hay 3 puntos y ahí le decimos que ir a la sección según la respuesta. Marcamos allí. Ahora aquí dice que si es sí, acá aparece una lista desplegable, ir a la sección 2. Pero que si es no, ir directamente a la sección 3. Y hacemos obligatoria esta pregunta. Ahora sí, vamos a visualizar y vamos a hacer de cuenta de que soy un usuario y que ese usuario se llama
Pepito Pérez. Pepito Pérez pertenece al grado octavo 11.1 para este ejemplo, y él conoce solamente el router, no conoce nada más. Bueno, y el switch. En una escala de 1 a 10, él posee 4 de conocimiento y prefiere la modalidad presencial, cualquiera, aprendizaje presencial y seleccionamos virtual porque pues por salud. En la siguiente pregunta, ¿en qué ámbito utilizaría lo que aprendió en el curso? Pues Pepito diría que en el trabajo más cosas y que en los estudios, para este ejemplo. Que si conoce algún tipo de cableado estructurado, allí vamos a ver el salto de sección, cómo lo configuramos, si quedó bien configurado o no. Miremos a ver. Sabemos que si seleccionamos sí, me debe demostrar las preguntas correspondientes al cableado estructurado. Digo sí y damos siguiente. Aquí me las muestra. Devolvámonos. Supongamos que dijo que no. Como dijo que no, démosle siguiente y mire que no me las muestra, sino que de una me dice la parte de agradecimientos y que se invitaría a otras personas a inscribirse en este curso según la descripción recibida en el correo. ¿Sí? Bueno, pues hagámosle como si sí tuviera conocimiento de cableado estructurado. Dámosle siguiente y él dijo que cable UTP. Dámosle siguiente y él se invitaría a otras personas y enviamos el correo. Aquí me da la opción de enviar otra respuesta. Cuando es para un censo o cosas que se requieren respuestas únicas y que no permita enviar más formularios, entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Aquí, en la parte de configuración, decimos que se limite a una sola respuesta. Cuando se activa esa casilla, el usuario solamente puede enviar una sola vez el formulario y no le va a permitir enviar otra vez el formulario en dicho dispositivo. Depende de la necesidad del cuestionario o del formulario, se activa o se desactiva esta casilla de verificación. Para mirar las respuestas, nos vamos a la parte de respuestas y aquí están las respuestas que se han dado y también me muestra las respuestas gráficamente. Como solamente ha respondido una persona, pues todo va a salir 100%, ¿sí? Y es una forma con que Google Forms me muestra una estadística de cada una de las respuestas dadas por los usuarios. Si yo quiero descargar estas respuestas en mi computador, simplemente en capacitación, miren que este es el formulario y esta es la hoja de Excel que él me creó para guardar mis respuestas. Doy clic derecho y le digo que abrir con hoja de cálculo de Google y él me muestra lo que hasta ahora han respondido y me lleva a un cronograma con la fecha y con la hora en la cual registraron sus respuestas. Si yo quiero descargar este formulario, esta hoja de respuestas a mi computador, simplemente doy clic derecho y le digo descargar. Cuando yo la descargo, él me convierte ese formato de hoja de cálculo de Google, me lo convierte a hoja de cálculo de Microsoft Excel y me coloca el mismo nombre que le di en esa hoja de respuestas. Lo ubico donde yo quiera. Para el ejemplo lo voy a ubicar en el escritorio y le digo guardar. Ya me la guardó. La voy a abrir directamente de mi computadora en Excel y como ustedes pueden ver, están las respuestas que se dieron a dichas preguntas. Eso es todo por hoy. Les agradezco por su tiempo y que tengan un excelente resto de día. Muchas gracias.